hace, loco? Hola Dani, ¿qué Mirá, tal hermano? ¿Cómo estás? justo estaba mirando que se pusieron en vivo los muchachos acá, hace un ratito. Sí, sí, también lo acabo de ver. Ya pude Pues nada, cargar el Dani, teléfono un poco porque disculpa la demora, pero pude cargar un poquito el teléfono, estábamos jodidos, viste, vengo del laburo, así que no te preocupes, Dani, al contrario, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación de estar aquí un ratito charlando, ¿no? Bueno, mi intención con esto más que nada es hacerte algunas preguntitas tipo entrevista, charla, ¿no? Porque, como han dicho ustedes en muchas ocasiones, mucha gente nueva se va sumando al terraplanismo. Y me parece que el escuchar el recorrido, el camino, que también estaba viendo hace un momento la grabación de la conferencia que tuvieron de unos 10 años, o más, creo que más de 10 años de terraplanismo que llevan ustedes, creo que está bueno que la gente pueda escuchar tu historia, Dani, tú como referente de Tierra Plana, pues bueno, para que les pueda ayudar en su camino, en su transitar, yo qué sé, porque al final no es fácil, ¿no? Han comentado ustedes también, y estoy de acuerdo, que creo que de todos los temas alternativos, más allá de la criptozoología, la parapsicología, la ufología, la Tierra plana es como lo más denostado, lo más criticado, lo más tachado de loco, ¿no? Así que bueno, pues esa es la intención, hermano. Y bueno, pues eso, gracias por estar aquí. bueno, hiciste una introducción interesante, es verdad, el 9 de marzo, el 8 de marzo hicimos una conferencia eh, para festejar, para celebrar, para conmemorar 10 años del movimiento. eh, y como tal, ahí hay que hacer un matiz inicialmente, ¿no? Una cosa es la tierra plana y otra cosa es el terraplanismo. La tierra plana es el objeto de estudio que ya tiene una conclusión, ¿no? Porque tierra plana, tierra sería el objeto de estudio, plana sería ya la forma definida, ¿no? Y es el objeto de estudio el que uno debate o el que uno se introduce para argumentar. Y el terraplanismo es un movimiento de personas que obviamente consideran que la Tierra es plana. Entonces, ahí pasa lo siguiente. Los 10 años que celebramos nosotros el otro día, hay gente que quizás tiene más, quizás menos, quizás no coincide con nosotros. Nosotros dimos la versión que a nosotros nos parece, y digo nosotros porque puedo. Después de mucho tiempo, sostenerse en un movimiento, en un grupo de personas, no es sencillo. De hecho, de los más complejos, sobre todo en estos tiempos donde, te doy un ejemplo, no sé, dos personas del mismo club no se ponen de acuerdo, fíjate vos. Sí, Antes sí, sí. podía haber conversación entre diferentes, hoy ya no. Es más, se considera una traición hoy. Te juntaste con aquel, te sacaste la foto con... Y eso pasa incluso en la conspiranoia, ¿no? Porque está latente constantemente esta actitud que podría decir que es victimista, y eso es una trampa, porque para mí el victimismo es uno de los peores elementos que hay, que detrás de eso está el miedo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido de que si aquel en que yo confié hizo tal cosa, o especulo, ¿no?, que lo hizo, ¿qué pasa con eso? Ese otro automáticamente, sin saberlo o sabiéndolo, está asumiendo que los demás no tienen la capacidad de darse cuenta y está asumiendo, ¿sí?, que entonces lo adquirido o lo que dijo ese sujeto importaba o no por tal o cual acción que hace ese sujeto, que también tiene sus luces y sus sombras. Entonces eso es un problema, por eso tomé la expresión del terraplanismo es una cosa y la tierra plana es otra, que están relacionadas, que tienen que estarlo, sí, pero la tierra plana es una parte. Podríamos decir Vale, que vale. es la parte científico-corporal. Si uno hace esta lógica de los cuadrantes, entre el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo, podríamos decir que la tierra plana es la mente y el cuerpo. O sea, en el macrocosmos es la forma y la manera de entender la forma. Eso es la tierra plana. Por eso nosotros decimos que este debate es un debate geométrico cuando hablamos de la tierra. Eso es. Y el terraplanismo incluye a los otros dos cuadrantes, que es el alma y el espíritu.
los necesita, los trae. ¿Por qué? Porque el individuo o los sujetos, las personas que transitan un caminar, no se rigen por las formas meramente, sino que se rigen por la energía, por las pasiones, por los engaños. Justamente por eso la acusación es decir, te voy a dar un ejemplo, si este experimento del cual yo creí era falso, entonces concluyo que entonces todo lo que dije estaba mal. No, fíjate entonces que se rige de una forma moral, de una forma colectivista en algunos casos. Entonces la Tierra plana es el objeto de estudio en el que uno mira la Tierra, observa, hace sus análisis, hace un análisis histórico, y ahí es donde se mete directamente la cuestión filosófica, epistemológica, social, o sea, sociológica, antropológica. Pero en definitiva, ¿cuál es el tema de por qué tanto molesta como decís vos? Bueno, porque justamente en la época de la materia, en la época de los cuerpos, que te engañen con la materia, con el cuerpo principal en el que vos tocas, hay un dolor. Es como que a vos te vengan a decir entonces, después de vivir más de 25 años en tu casa, ¿cómo es tu casa? Y vos pensabas que sabías cómo era tu casa, cuáles eran los límites. Vos pensabas, ¿ves? Usabas la mente. Y claro, que alguien venga a decirte, che, loco, no, en realidad me parece que el suelo que uno pisa no es aparentemente lo que alguien decidió o lo que algunos introdujeron en su momento para analizar. Entonces, eso es muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros reaccionamos rápidamente con el famoso, vamos a decirlo así, mira, con este cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es el que usa absolutamente el territorio. Es el que reacciona a todo eso. Y el territorio lo es todo. Y el territorio no es el mapa. Y el territorio no es la política. El territorio es donde vos estás. Y si me engañaron con el territorio, entonces no conozco mis límites. No sé lo que es propio y lo que no. Entonces hay una reacción, fíjate vos, aparentemente la acusación que se nos hace a nosotros que cuestionamos, ¿no? Nadie está diciendo esta es la verdad absoluta. No hay tal cosa en ciencia. Eso es. Pero sí tomas postura. Eso sí, el tema es que del otro lado no te la venden cambiada, te la venden como que ellos nunca tienen postura, ellos te la dicen como la verdad. Ok, no, es falso. El tema es el siguiente, aparentemente lo que se nos acusa a nosotros es de volver, fíjate, esto es volver a la época de las cavernas. Esto es como volver ¿viste? Al Homo sapiens sapiens, al tipo que estaba ahí. ¿Y por qué tiene ese pensamiento la gente? ¿Por qué alguien piensa que vuelve a las cavernas con hablar de la forma? Si a la vez esa misma persona, 4 deditos después, bueno, 3, pero 4 deditos después dice, ¿y qué me cambia entonces que tiene una forma a la otra? Claro, la misma persona dice que no le cambia nada, dice que esto es por volver a la época de las cavernas. ¿Qué te pasa cuando vos pensás que volver a la época de las cavernas? ¿Pensás que retrocedés? ¿Qué temor hay al retroceso? ¿El retroceso de qué? ¿Retroceder qué cosa? ¿Qué tenés que entregar? Porque el miedo es a entregar ¿qué? Lo adquirido, ¿ves? Ahí está el territorio otra vez. Ahí está la propiedad privada, la propiedad pública, la propiedad. ¿Y eso qué es? El territorio. Es la defensa nada más que animal del territorio donde uno se desenvuelve. Y claro, si estamos hablando del territorio de la humanidad, esto no puede ser. Y no casualmente lo hemos dicho, o yo lo he dicho en alguno que otro directo, se nos acusa de volver a las cavernícolas, pero la reacción de ellos es cavernícola. La reacción de ellos es absolutamente visceral, pulsional. Es absolutamente natural igual. Pero fíjate, su reacción, la manera en que, vos sos un estúpido, vos sos un ignorante, fíjate, es una reacción absolutamente visceral, absolutamente desde el plexo solar. Y, o sea, estás actuando vos como un cavernícola. Eso tiene mucho que ver, repito, con el territorio. Porque históricamente los animales y los seres humanos se disputan el lugar donde viven. Pero ¿qué pasa cuando se habla del territorio completo? Del territorio de todos nosotros. No hay posibilidad ahí para que me engañen, porque entonces no sé cuál es el límite.
porque entonces no sé dónde estoy. Y eso yo ya me lo respondí, dice la gente. Entonces yo ya no quiero volver a escarbar, ¿ves? Es retroceder. Ahora bien, déjame darte un matiz ahí porque es interesante y ahí te doy paso. Sí, sí, sí. Resulta que en distintas disciplinas iniciáticas se dice que hay que volver a nacer de nuevo, fíjate vos. Sí, sí, sí. ¿No? De hecho está en Cristo, está allá, hay que nacer de nuevo, hay que morir metafóricamente para nacer de nuevo. Eso es retroceder. De hecho, fíjate, eso yo lo puedo rastrear acá en este libro tan polémico llamado Biblia, donde Cristo le dice que nacer de nuevo a un tipo que no me acuerdo si es Nicodemo, o no sé quién es, no me acuerdo el nombre, usted sabrá, la gente que lee o que lo buscará, no importa. El tema es que le dice, ¿cómo? Naceré de nuevo y volveré al vientre de mi madre. ¿Ves que esa es la misma pregunta en términos absolutamente analógicos, perdón, en términos de analogía, que hace la persona cuando dice, ¿pero qué voy a volver a la época de las cavernas? ¿Y por qué dice la época de las cavernas? Porque esa es una doctrina evolucionista que ya aprendió. Pero en el contexto bíblico, el religioso tendría que decir, como dijo Nicodemo, suponete que Nicodemo, tengo que volver a nacer de nuevo, o sea, tengo que volver al vientre, tengo que volver atrás, porque atrás ya lo dejé. ¿Y qué es eso? Bueno, ahí hay una cuestión muy profunda que tiene que ver con volver al origen. Entonces, en un mundo que vende que la materia es lo más importante, va a tener una reacción tal. Y en un mundo que vende que el progreso, porque sí, es lo sublime, ¿quién quiere volver para atrás? Porque esto es volver para atrás. Porque antes creían esto. Y antes que eran, por eso la época de las cavernas, ignorantes. No vaya a ser yo, dice la persona, ignorante, no puedo, no quiero serlo. Entonces hay un montón de cuestiones simultáneas que se puede estudiar desde la psicología, hay psicólogos en el movimiento, hay de todo, también desde la antropología, de la sociología, pero la reacción siempre es la misma. La reacción siempre es cavernícola. El que acusa proyectivamente de cavernícola de alguien que te quiere volver a la época de las cavernas, actúa como cavernícola cuando uno le plantea una duda, una simple duda. Eso es. Sí, sí, sí. Mencionaste algo muy importante, Dani. Eh, bueno, mencionaste muchas cosas muy importantes. En el tema de el terraplanismo, sí que hay como diferentes líneas, yo he visto, ¿no? Hay algunos terraplanistas en los cuales yo no estoy muy de acuerdo, algunos son muy técnicos, muy matemáticos, cosas que ni siquiera yo entiendo, ¿sabes? Eh, pero me gusta el enfoque que le dan ustedes. Con ustedes me refiero a ti, a los hermanos Barea, a Rafa, a los que estaban en la conferencia, a Iru, ¿no? A Lore. Esta es el enfoque de el camino del terraplanismo como ese crecimiento en conciencia, ese crecimiento espiritual interior, ¿sabes? No solamente quedarnos con la materia, sino es como ir más allá. Yo pienso, Dani, que el modelo heliocéntrico, el heliocentrismo en sí, es una de las más grandes mentiras que se nos han contado, ¿vale? Por lo tanto, el terraplanismo es una de las más grandes verdades o es como aquello que va destapando todo. Porque cuando una persona empieza a indagar en el tema de la Tierra plana, te vas dando cuenta de todas las mentiras que están de encima de eso, ¿vale? Entonces, pero no solamente entendiéndolo desde un punto de vista material, ¿vale? Porque yo sé que cuando hablamos de la Tierra plana, sí, que las observaciones a larga distancia siempre es muy material, pero ¿qué hay más allá de eso? Por eso me gusta el enfoque que ustedes le dan, ¿no? Así que me parece muy interesante lo que contabas, Dani, y también al final creo que esto yo lo he escuchado mucho de Guillermo Watt, que es que el terraplanismo en sí es no es para cualquiera, ¿sabes? Entendiendo esto como que hace falta tener una conciencia que pueda entender esto, ¿sabes? Porque hay gente que tiene muchos títulos, gente muy inteligente, que es incapaz de entenderlo poniendo las evidencias sobre la mesa, ¿sabes? Con su propia ciencia que están defendiendo. Entonces eso ya no es ciencia, es fe, es un dogma que está muy bien, por supuesto. Al final
cada uno pienso que llega en su momento, no todos van a llegar al mismo tiempo ni por el mismo camino, pero que sí, esta ciencia se ha convertido realmente en una religión, es lo que muchos no ven, ¿no? Así que, mira, algo que te quiero preguntar, Dani, es, este camino, eh, ¿cómo ha sido en tu entorno, en tu vida, cuando iniciaste? Es decir, en lo personal yo no he vivido como que mi familia me esté tachando de loco o perder amistades por ser terraplanista, yo no, pero la mayoría sí, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu entorno, en tu trabajo? Yo soy ya de los que sabe ya en el trabajo, hablo claramente de esto y me tachan como loco, sí, algunos, pero no todos, o sea, es como que, ay, es como que se escucha interesante lo que dice este muchacho, pero no es como que, digamos ya, como que me aparten o me hagan bullying o algo de eso, no. ¿Cómo ha sido tu camino en tu entorno más familiar, más cercano de tus amigos? Bueno, no, yo lo he contado varias veces. Quien le escribe por primera vez a Iru es mi vieja. Así que imagínate que en términos familiares no hubo conflicto. Yo siempre lo conté, yo vengo del cristianismo. De hecho, ayer hicimos un directo con Iru de un análisis sobre la propia Biblia porque la estudié. Pero yo estuve 3 años en eso, pero 3 años muy profundos. Así como vos me ves, como me verás, o me observarás debatiendo sobre la Tierra plana o sobre cualquier tema, así lo hacía con una Biblia en la mano, a propios y ajenos, para defender una causa, pero para refutar la otra. Hasta que uno después, en particular yo me desprendí de esto, pero no como objeto final, pero no quiere decir que uno tiene que transitar ese recorrido para, a ver, las personas deben transitar una religión, por eso los científicos lo hacen en su dogma, como decís vos, para aprender a amar. Pero para aprender a amar, vos tenés que desprenderte de eso, o sea, liberarte de eso. ¿Por qué te digo esto? Porque amar es sin condiciones. Si no hay un condicionamiento, entonces, ¿y eso quién lo hace? Bueno, siempre decíamos la analogía de que lo hace el perro. El perro ama sin condiciones, ¿viste? Es como un gran esclavo también. Por eso se decía que es el mejor amigo. Pero a la vez, cuando está ahí, es el mejor compañero. No hay mejor que él como compañero, como alguien que incluso siempre está. Eso es. Ok, Sí, sí. esa es la devoción que uno tiene que tener a algo. A lo largo de su vida le va a pasar. Pero si logra liberarse de eso, porque ese algo en realidad lo que te hace es enseñarte a amar, porque no pusiste condiciones, porque si no hay devoción no hay condiciones, si no hay devoción hay condiciones. Tiene que haber algo devocional. Las personas la pasan en un deporte, en una religión, en una relación de pareja, con un objeto, con el dinero, con su trabajo. Viste que es una cosa que esto es sagrado total, pero tiene que hacerlo. Cuando logra usted desprenderse y llevarse conocimiento, por ejemplo, como alguna vez Sábato era un científico y después se convirtió en un poeta, un literato. Fíjate que dijo, no, al final está la parte racional y está muy bien, pero el hombre es símbolos también, dijo Sábato. Aprende uno a amar. Entonces, vuelvo al tema, yo transité eso, y como yo era alguien que era absolutamente detallista de lo que estaba escrito, porque esto es una lógica argumental muy sencilla. Si acá está Dios, este es mi Dios, ¿sí? Si este es mi Dios y esto es lo que escribió Dios, entonces lo que diga acá es correcto. ¿Qué dice acá? Y bueno, que no se mueve. ¿Qué dice acá? Ahí, que él detiene el sol y la luna. Ok, listo, eso es una lógica, eso es la verdad. No, dentro de tu propio esquema, vos tenés que hacerte esa revisión. Entonces, en ese contexto, cuando nos topamos con este tema, yo me acuerdo que estaba estudiando muy profundamente eso y ahí entendí rápidamente dónde estuvo mi problema. Por lo cual no tuve problemas familiares, David. O sea, no, a lo sumo con compañeros. En ese entonces, yo me acuerdo que me había alejado de la Facultad de Ingeniería antes de todo el terraplanismo y regreso en ese contexto. Me vinieron a buscar unos amigos, che, dice, vamos a recursar Física 4 porque se me venció a mí, no la rendí nunca como final. Física 4, o sea, Física 1, 2, 3, Álgebra 1, 2, Análisis 1, 2, 3, 4, todo eso ya la había probado. Pero después yo me fui porque digo, esto no me gusta, esto siempre cuento, esta máquina eléctrica, y dije, ¿qué carajo? No me gusta lo que voy a hacer en realidad.
a mí me gusta hacer esto, pero lo que voy a hacer, ¿qué hago? No me gustó. Digo, ¿qué carajo? Yo perdí años. No es que perdí, pero uno dice en ese momento eso, ¿no? Sí, 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 Y, sí. y volví, me acuerdo ya con este movimiento, y mi problema no estaba en si lo que se decía, lo que se vislumbraba, la percepción, la intuición interna de este conocimiento nuevo, de esta quitada de velo, en definitiva, era correcta y asociar rápidamente, sino en cómo explicaba, cómo le daba respuesta a todos estos argumentos científicos. Cuando uno llega en su interior a darle respuesta y a no darle respuesta, entonces uno empieza a lograr su cosmovisión. Volviendo al tema, en ese contexto, con mi familia, te digo, si quien le escribe a mi vieja, a Iru es mi vieja, imagínate, mis hermanos siempre estudiando de distintos temas, no hubo conflicto. Pero sí me acuerdo en la facultad, porque cuando volví a recursar esa materia, yo ya miraba con otros ojos lo que se enseñaba, sobre todo en óptica, porque tuve la capacidad de aprobar física sin desconociendo el terraplanismo, cursarla, y recursarla y volver a aprobar ya sabiendo. Me acuerdo que estábamos con mis compañeros, algunos me dejan mentir, Gera y algunos otros muchachos, que ellos ya se recibieron de ingenieros, estudiamos ingeniería eléctrica, y cada tanto hablábamos, hace mucho que no hablo con Gera, y, y ya sabiendo esos temas, yo decía, claro, acá está, y yo, claro, ya con la mente de quien duda lo que hace, pero lo tiene que hacer porque lo tiene que aprobar, se daba cuenta dónde estaba la sutileza y en el detalle. Y eso es un gran desafío, porque uno, lo que mejor puede hacer para poder hablar de un tema es transitarlo. Lo tenés que transitar, lo tenés que vivir, lo tenés que experimentar. Si no, vos hablás intelectualmente nada más. Por eso yo hablaba de que para poder amar hay que transitar una devoción. Le digo a usted donde quiera, absoluta, porque no hay condiciones. A mí me pasó con Jehová, Dios, ok, pero después ese no era mi Dios. No es mi Dios, se terminó la discusión. ¿Qué va a hacer? No era un error. O no, o era una intención, o no, lo que sea, no importa, pero lo transité. Y de ahí me llevó muchas cosas. Y lo mismo que la carrera. ¿Entendés? O sea, y después dije, no, ¿sabés qué pasa? A mí me gusta la parte social también. Y encontré en la seguridad vial, en ese contexto, que lo venía haciendo, pero claro, digo, esto es tanto técnico como social, la seguridad vial, la movilidad urbana, y dije, esto me apasiona, porque es tanto rígido técnico como eso que me gustaba, pero también tan social para comprender el pensamiento, para comprender el comportamiento, porque es así, es una disciplina muy fascinante a mi punto de vista, ¿no? Porque integra esos dos polos que yo pensé que no estaban en ningún y los hallé allí. Y entonces, no tuve esos conflictos, pero sí con algunos compañeros en la facultad, donde, por supuesto, eso es como una cosa que nunca se lo pusieron a investigar profundamente. Eso es la realidad. Y entonces, ¿y por qué no es un métier? Y nadie le se queja de eso. Lo que sí uno se queja es ¿por qué expresas esto como una verdad si vos no lo hiciste? Si vos no transitaste el recorrido. Vení a transitar el recorrido, porque cuando uno está hablando con alguien, David, y está hablando de este tema muy, muy, muy difícil de la Tierra plana, o de lo que o de la no curvatura geométrica y todo eso, uno no está hablando solo del experimento. Uno simultáneamente tiene otra información, como el prólogo de Osiander, y simultáneamente conoce que no hay ningún escrito de Eratóstenes, y que Estrabón dijo que su experimento era fallido, y simultáneamente, etcétera, simultáneamente se acuerda de los cables de la NASA. Entonces vos, como investigaste, no llegaste a la conclusión por un experimento solamente, porque al revés, cuando vos lograste ver ese experimento, o eso, che, y si es así, es al revés. Está bien, uno no tuvo conflictos familiares, pero te lo voy a decir en argentino, se te llenó el culo de preguntas. Es al revés, Sí. tenés más preguntas. Así como decía Krishnamurti, ¿no? O sea, una pregunta mal concebida trae confusión. Una pregunta bien armada abre el camino al conocimiento. El problema es que las preguntas, incluso que nosotros nos hacemos, ya están condicionadas.
Y lo que pasa con nosotros como seres humanos es que buscamos rápidamente la respuesta que satisfaga el reemplazo de ese elemento que acabo de eliminar o al menos poner en duda. Si yo puse en duda a un Dios como la esfera, lo voy a querer reemplazar con otra cosa. Entonces dame el modelo ya. ¿Cuál es el nuevo modelo? Ya lo tengo que poner ahí en la estantería. Y lo más complejo de este recorrido es poder convivir sin eso. Tener la capacidad de convivir con el vacío. De convivir con eso, no con el vacío, con ese vacío argumental, en el sentido de que necesito esto para existir. Y uno se da cuenta que no tiene la respuesta de todo. Ahí es la gran frase que tanto se habla de Sócrates, no solo sé que no sé nada, porque esa frase te está diciendo que él era capaz de no tener respuesta a todo como uno demanda naturalmente, hasta biológicamente, y aún así existir, y saber y ser. Por eso solo sé, pero también el hacer. Entonces eso es lo que nos pasa hoy. Nosotros queremos respuesta a todo. Entonces le hacemos la pregunta al otro y a ver si no, y a ver cómo es esto y cómo lo otro y cómo me explicás y cómo, y fíjate, todas esas preguntas ni siquiera son propias. Entonces fíjate, una vez dije creo que lo hice en un posteo, en lugar de buscar tantas respuestas, ¿por qué no mejor empezás a formular mejores preguntas? ¿Sí? O sea, una pregunta, como decía Clemente, bien formulada trae conocimiento. Incluso por eso, tal es esto, que las mejores preguntas no tienen respuesta, las paradojas, famosas paradojas. Así decir, dilemas, ¿no? Los dilemas, las paradojas. Pero esas son las que te dejan pensando. Por eso te digo, cuando vos te topás con ese tema, te dejó pensando. Como te digo y te lo repito vulgarmente, se te llenó el culo de preguntas. Y ahora tenías que darle respuesta a todo. Y aunque no sepas la verdad, vos sabés que existe. Y por lo tanto tomás postura. No hay nadie que no tenga postura. Esa gente que la podés mirar y ves el arquetipo, ¿no? La famosa gente apolítica, la gente que no tiene religión, te dice, la que no... O sea, todo ese tipo de personas que hay y que las encontrás en cualquier ambiente. La encontrás en una cancha de fútbol, te la encontrás en un club, te la encontrás en un boliche. Toda esa gente, incluso en la academia, en realidad lo que está haciendo, ¿sí?, es negar o desconocer su cosmovisión. Todos tenemos una postura. Es falso, y ahí te doy paso, cuando las conversaciones familiares se dice, no se hable de política, no se hable. ¿Por qué no se habla? Porque no es que vos no tenés una postura tomada, vos tenés una opinión. Lo que tenés miedo es que esa opinión sea diferente, sea disidente con el otro, haya disenso. Nosotros decimos y venimos a golpear el plato y decir, a mí no me importa si vos crees en la ciencia, pero decí que crees en la ciencia. Y está todo bien. Creer forma parte de la vida. ¿Sí? Yo creo en mi camarada, yo creo en mi amada. Lo tengo que hacer porque si no, no convive. Pero es una decisión. Ahora, si vos creés en la institución, tenés que decirlo. La trampa que nos hicieron es engañarnos, hacernos creer que no había cosmovisión, que no teníamos, o que no existía una cosmovisión. Por eso, el sistema vende una famosa educación laica, pero de laico no tiene nada. ¿Ves? Como si fuera neutral. Y no hay neutralidad en el mundo. Y esto lo puede explicar cualquier físico. Lo neutral, la armonía que se dice que es la suma de los opuestos, fallece. Preguntale a un médico. ¿Cómo hace cuando se frena el corazón o lo que sea? Cuando hay una muerte, cuando llegó al equilibrio, ¿qué? Bueno, hay distintas líneas, ¿no? El equilibrio de las presiones isostáticas y isostáticas, no importa. Lo que quiero decir es que esa neutralidad no existe, no es tal. Lo que uno puede tener es una observación neutral para tomar postura, pero automáticamente vos tomás postura. Entonces, luego de un recorrido largo, uno adopta esta postura, tomó esta postura. Por eso hay distintas líneas dentro del terraplanismo, como bien dijiste. Están
aquellos que tomaron la postura meramente de pensar que van a llegar a la verdad a través de la mente y la ciencia, y nosotros decimos, ok, pero estás entrando en el mismo esquema que el heliocentrismo. Desde el terraplanismo, todo bien, pero es lo mismo, pensar que vas a encontrar la verdad del modelo, la verdad de las formas, la verdad de lo sistémico, la verdad de la observación y el conocimiento, la verdad a través de ese tipo de líneas, cuando el sistema ya te demostró que no, ni ellos lo tienen, por eso vos estás acá. Porque si el sistema tuviera la manera de tener la respuesta de todo absolutamente, vos no hubiese lugar para esa endija donde vos pudiste mirar hacia afuera y decir, che, me parece que la caverna de Platón, me parece que estos son sombras. Totalmente, hermano. Sí, realmente yo cuando entré en el tema del terraplanismo, Dani, yo vi un video de Hiro hace como unos 2 años y medio, 3 años aproximadamente, y como cualquier persona, yo dije, pero estos locos que están diciendo, ¿sabes? O sea, que como una locura. Y no fue hasta hace unos 9 meses, 10 meses más o menos, que dije, voy a entrar a ver qué es lo que están diciendo, ¿no? Y vi el documental que tiene Hiru, donde salen los hermanos Barea, creo que sale Guille, ¿no? Y empiezan a poner sobre la mesa diferentes experimentos y diferentes cosas que no cuadran con el modelo heliocéntrico, ¿no? Yo realmente, para mí fue como un junte de esas piezas de rompecabezas que como que tenía información de por aquí y por allá desde hace algunos años y realmente fue como ese, todo me cuadra con la Tierra plana, ¿sabes? Simplemente también con el ver una carta natal, que aquí tengo esto, que a veces lo muestro, ¿no? Esto, con el mapa de Gleason, yo dije, oye, y sobre todo teniendo en cuenta que la astrología es geocéntrica, dije, me cuadra más que sea la Tierra plana y que por eso pueda haber un funcionamiento de la astrología, porque no son rocas muertas y están muchísimo más cerca de nosotros que lo que nos cuenta el modelo helocéntrico, ¿sabes? Y como tú dices, se me llenó el culo de preguntas, Dani. Entonces realmente es un camino muy importante que no cualquiera se atreve, porque pienso también que para hacer esto se requiere valentía para luchar, o digamos, tal vez no sea la palabra correcta luchar, ¿no? Pero sí confrontar aquellos miedos, esas creencias que te han impuesto, que te ha impuesto el sistema, ¿no? Y bueno, en base a esto, Dani, una de las cosas que a mí más me hizo ese shock, ¿sabes? Es el poder darme cuenta de que precisamente no hay absolutamente nada que pueda comprobar que nos estamos moviendo. En la charla, en la conferencia, vi que empezaste a explicar un poco con una diapositiva ahí del experimento de Michelson y Morley. El experimento del péndulo de Foucault es otro que, bueno, ahí tal vez no lo tocaron en la charla, ¿no? Pero sí que fue uno de los que más me impactó. Y actualmente estoy en proceso de seguir leyendo, continuar leyendo el libro de Y sin embargo no se mueve, que lo compartieron los hermanos Barea ahí. Hay mucha información que yo he entrado a buscar en internet que ya no está, ¿sabes? Ya no hay. Entonces sí que lo encuentro en libros, en por aquí y por allá, pero que cuando uno entra a indagar en internet ya no está. Entonces, ¿puedes explicarnos un poquito más, Dani, de qué trata, en qué se basa estos dos experimentos? Sé que tú conoces más, hay otros que yo no conozco, pero ¿en qué consiste el experimento de Michelson y Morley, el experimento del péndulo de Foucault, y qué fue lo que comprobaron? Y en el péndulo de Foucault, vamos a arrancar por Cronos, es un intento de Foucault de buscar un elemento, o sea, hacer una experimentación, una observación que evidencie la rotación. Y esto es clave, siempre decimos lo mismo. Si no clarificás cuáles son tus axiomas, o considerás premisas, vamos a decir hipótesis. Si la Tierra se rota, ¿sí? Entonces hago esto y tengo que detectar. Si lo detecto, conclusión, bien. Ahora, ¿esa es la verdad? No, ese es el problema de los científicos de hoy, o de la gente en realidad. No, porque si yo a la misma observación le hago otra pregunta, puedo concluir otra cosa. Y eso es lo que no se entiende hoy. ¿Sí? En el caso de Foucault, evidentemente nadie lo ha hecho como corresponde, ni él. Los muchachos Arfat tienen documentados
una cantidad de experiencias que han llevado a los científicos a decir, a ver, vení, maestro, vamos a hacer el experimento como corresponde para que se evidencie eso. No, bueno, en realidad es esto didáctico, educativo, está bien, pero vos lo das como la verdad, como la prueba. Y entonces, ese experimento lo que busca es justamente decir que la Tierra es la que está rotando cuando el experimento va, ¿sí? Y pendula, va la redundancia, en el péndulo famoso, lo que te dice es que el plano axial se mantiene inercial y lo que rota es la Tierra. Vos ahí tenés que pensar que eso es así, aunque vos estás viendo lo contrario. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El experimento ese se frena, empieza a fallar la amplitud, depende de la altura, depende de muchos elementos, como por ejemplo que eso tiene, ¿sí?, un tensor y tiene una plomada, en algunos casos una madera, no importa, y que eso, que ahí no hay gravedad, de repente no está siendo atraído por... Ese es el problema, que cuando vos haces un experimento, vos tenés que considerar 3 variables. 1, el fenómeno. 2, el instrumento o el experimento. 3, vos, el observador. Es de esa triple variable, ya tenés 3 cosas que vos pensás que le haces la mayor simplificación y tratás de quitar todas las variables que vos puedas, pero en la partís de 3 seguro. Porque el fenómeno tiene su autonomía y a veces, por ejemplo, el mismo experimento lo puedes hacer una vez, te dio, y lo haces 1000 veces más y no te dio, listo, pero funciona al revés la ciencia. ¿Sí? Es decir, ¿la ciencia qué significa? El motor, el notor. Ahí donde aparece, fíjate, no es que apareció un científico y dijo, bueno, yo voy a clarificar. No, aparecieron unos filósofos a decir, paren, muchachos, porque no es cualquier cosa, sino el pensamiento no tiene límites, sino afirmo cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuando vos haces la experiencia real, verdadera, los muchachos hicieron el experimento más alto de la historia datado, ya va a salir el informe, nadie quería firmarlo, estas cosas que pasan que, claro, el más alto en la historia, y demostró que falla. Pero tal es que uno va a la historia y dice, entonces, ¿por qué el mismo Foucault inventó el giroscopio? ¿Qué significa giroscopio? Observar el giro. Porque claramente él, o no importa, el mismo tipo dijo, con esto no me alcanza, sino ¿por qué voy a observar el giro? Si me alcanzaba con Foucault, con ese experimento de ese péndulo, ¿para qué voy a inventar otro? No, porque me voy a perfeccionar. ¿Se entiende? Me voy a perfeccionar. Entonces voy a hacer el giroscopio, bueno, que tiene otras características, no me quiero meter ahí. Lo importante acá de entender un experimento es que el experimento, como te digo, tiene esas 3 variables. Y de esas 3 variables hay entrelazamientos constantes. El observador que puede estar en ese momento observando mal y data mal. El fenómeno que puede tener una anomalía porque tiene autonomía, porque eso es un objeto que está ahí. ¿Por qué pensamos constantemente que cuando observamos las cosas son rígidas? Sobre todo cuando hablamos del cielo, ni hablar, ¿no? Es como que, como eso es una roca, entonces se deforma porque alguien lo incide, no porque a sí mismo, ¿sí?, tiene su propia autonomía. Eso por un lado. Y ni hablar del propio experimento, que para poder expresarlo, para poder armarlo, vos le introducís premisas, porque el experimento no es de la naturaleza, es un invento humano que intenta explicar una pregunta que le hace. Entonces, fíjate, ya el propio experimento o el propio instrumento es un elemento condicionado que busca algo y si no lo encuentra, ¿qué hace? No sirve para nada. Tal es esto que los muchachos decidieron decir, ¿sabes qué? Vamos a frenar el péndulo. Y le vamos a llamar el péndulo inmóvil. Yo le dije que era una plomada. Y vamos a probar otra cosa. Si existe este ejemplo de las calecitas, ¿no?, y las tazas que van girando, es decir, la Tierra rota y a la vez se traslada, existe un momento en que esa traslación y rotación tiene una sumatoria de velocidades, de aceleraciones, de velocidades, depende de cómo lo esté mirando usted. No importa, lo importante es que tales que tomaron eso y dijeron, a ver, vamos a pensar, fíjate vos, vamos a tomar una plomada, hace lo mismo, una tensión con un objeto, que en este caso era bueno, me sale el nombre, pero era de madera, justamente para evitar
¿sí? Alteraciones magnéticas y todo eso con el suelo. Y vamos a probar si, de acuerdo a esta premisa, esta y esta, entonces la Tierra se traslada, porque el péndulo debería expresar esta cosa, en este caso la plomada, si esto es así como nos dicen. Por lo tanto, la experimentación no es para confirmar. Y eso es lo que la gente no entiende. Un experimento no es para confirmar algo. Un experimento, ¿sí?, es para refutar una hipótesis. Si no se refuta, se empieza a convertir en ley. La hipótesis. El experimento no puede confirmar, porque lo puedes hacer 1000 veces y existe error en la ciencia. Error experimental, error de precisión, o sea, existe lo que se llama error de medición, error, se llama error. Hay un estudio que se llama error, cálculo de error se llama, incluso cuando usted va a agarrar una regla. Entonces, esa trampa y ese cambio de concepción hace que la gente piense que ya está probado, entonces no lo va a investigar. Por eso reacciona como reacciona, si ya está probado. Y usted no lo hizo. Y déjame decirte que hay mucha gente que fue a la facultad de física y todo eso y no lo hicieron. Y cuando lo hicieron, no lo hicieron con rigurosidad. Vos no podés hacer la experimentación para confirmar tus ideas. Tenés que tener la valentía y el coraje de hacerlo como lo hicieron el muchacho. Che, y si nosotros estamos equivocados, bueno, y si da. Si da, y nos dio. Esto es el gran deber científico que, y digamos, vamos a decir, el espíritu científico que tiene que tener. Fíjate, ahí aparece la palabra espíritu. Que es, yo no puedo ir a buscar el sesgo para confirmar mis ideas, si quiero ser riguroso. Si no quiero ser riguroso, eso lo voy a hacer con una Biblia, lo voy a hacer con un video, voy a tomar un sesgo, listo, está bien, eso se puede hacer, pero eso no es ciencia. Eso es. Entonces, el caso del péndulo pasó eso, más allá de que te lo puede experimentar, lo que la gente tiene que preguntarse es, ¿y usted lo experimentó? Pero como corresponde. Y no, la mayoría no. Todos los museos, o la mayoría de los museos en general, lo tienen ahí justamente, el museo, o la facultad de ciencia. Hay facultades de ciencia que lo tienen ahí puesto por ahí, pero sí lo explican un poco en teoría, pero no lo hicieron en la experimentación, porque ya se supone probado. Entonces, eso es una falta de rigurosidad de la filosofía de la ciencia, de la falsación. Y fíjate, entonces ahí te corres de la ciencia, tenés que ir a la filosofía de la ciencia, a la epistemología, a la nociología, para entender cómo piensa el pensamiento. Entonces, cuando vos estás debatiendo con alguien, o explicando el experimento a alguien, vos le tenés que hacer todas esas aclaraciones, pero si la otra persona no entiende que esas aclaraciones son necesarias, claro, no está entendiendo nada. No va a entenderlo nunca. Yo le puedo explicar 1000 veces, pero si yo no aclaro que las premisas y la hipótesis son muy importantes, ¿cuáles son los inputs que haces? Nunca va a entender, porque no tiene rigurosidad, no tiene un lenguaje formal, como decía Wittgenstein. Si hay que usar un lenguaje formal, porque si no cualquiera dice, no, para mí horizonte es esto, para mí curva es lo otro, no es así. Claro. Digo que si queremos ser rigurosos. Esto es lo que pasa hoy, ¿viste? ¿Cuánto horizonte hay? Como 40 definiciones de horizonte. Que el óptico, que el geométrico, que el físico, que el... ¿Entendés? Que el horizonte artificial, que... Bueno. Y el otro experimento que vos hablas, que es el de Michelson y Morley, es muy interesante porque, claro, nosotros siempre mostramos cómo, hasta antes de que aparezcan los terraplanistas, una de las conclusiones del experimento es que la Tierra no se traslada. Pero esa ya la sacaron. ¿Por qué? Porque el experimento de Michelson y Morley es lo mismo, otra vez. Yo me acuerdo una vez en un debate, que famoso Caldera de Regi, que se picó después, lamentablemente. Había un físico debatiendo, entonces arrancamos a debatir el experimento y dijo, bueno, ellos querían demostrar que existía el éter, dijo el loco, ¿viste? El físico, no me acuerdo el nombre. Y yo lo freno de seco. Primero porque ya estoy hinchado los huevos, hasta ya eran 2021, 2020, ya estaba hinchado los huevos de que, no, loco, yo no te voy a aceptar eso y no voy a seguir hasta que no nos pongamos de acuerdo en el lenguaje formal. No es lo que querían buscar. Michelson y Morley le dicen, ok, la Tierra se traslada y rota, obviamente, nosotros no somos terraplanistas. Tiene que existir una manera de, con un interferómetro, inventar un interferómetro, de demostrar.
el viento de arrastre, no que se traslada o no. Ellos dicen, sí, se traslada, fíjate, vos tenés que afirmar, por eso digo, vos tomás postura, arrancamos la charla así, vos tomás postura. Nadie nos puede negar que a nosotros la postura, por default, es la tierra no se mueve y el agua se mantiene en nivel. Ese es por definición. ¿Por qué no puede dejar? Entonces, el que tiene la prueba es el otro. No, va a ser al revés. Vos tenés que mostrar que plan. No, dejaron nuestra postura. Así como Michael Solimor le toman postura diciendo, la tierra rota y se traslada, por lo tanto, y el éter existe, fíjate. La tierra se traslada y el éter existe, dos cosas que podés afirmarla o no. Si la tierra se traslada y el éter existe, entonces es posible, dicen ellos, a través de esta experimentación, encontrar ese viento de arrastre del éter que tiene que haber porque es un objeto, un cuerpo moviéndose, y además el éter tiene unas determinadas características. No cualquier éter, ¿entendés? Bueno, no, entonces yo voy ajustando el éter a como se me ocurra a mí. Ellos nunca negaron el éter hasta ese entonces y que la Tierra se traslade. Ahora bien, bajo esas dos preguntas, esas dos premisas, se hace la pregunta, se hace el experimento y encuentran que la interferencia, en el interferómetro llegan los dos fotones, vamos a decirlo así rápido, los dos haces de luz, simultáneamente. Lo hacen en un sentido, lo hacen en otro, lo hacen de acuerdo a la época y la orientación que tenían que hacer para encontrar, y no lo hallan. Entonces ellos dicen, falló el experimento. Mira, tengo entendido que el experimento se ha repetido en otras ocasiones, en universidades, y siempre da ese mismo resultado, Dani. ¿No? Pero claro, por eso después aparecen otros interferómetros, pero los muchachos quedaron con la cabeza rota y dijeron, no puede ser. De ahí que aparece la famosa contracción de Lorentz. Porque eso viene, che, loco, si esto es cierto, yo tengo que seguir sosteniendo que la Tierra se traslada. El éter me lo puedo cargar, pero que la Tierra se traslada tengo que seguir sosteniendo. Entonces, ¿qué hago? Armo la contracción de Lorentz a través de esa conclusión de experimento. Y para eso el experimento fue fallido. Ahora resulta que otra de las conclusiones de ese mismo experimento era que la Tierra no se traslada. ¿Puedo yo, científico, que osas tener la verdad del mundo, concluir que de ese experimento la Tierra no se traslada? Y sí, pero no nos dejan. Sos un estúpido, sos un ignorante, ¿cómo ya está demostrado? Pero ¿dónde está demostrado si hace miles de años que no hay de experimento? Porque cada vez que se intentó probar, e incluso con el propio giroscopio hoy electrónico que se dice, no, los 15 grados, pero otra vez es un problema de sistema inercial, vos estás en tierra, entonces llega un punto en que vos decís, maestro, nunca estuviste en el sol. Supongamos que estamos en el sol, entonces no estás en el sol, vos estás siempre en la Tierra. Vos lo podés suponer desde la mente, desde un experimento mental, como dice Einstein. Pero siempre estás en Tierra. Siempre estás en Tierra cuando haces tu experimentación. Por lo tanto, este es tu sistema inercial. No hay manera de que vos mires desde la Luna, solo las personas que fueron, supuestamente. Entonces otra vez el principio de autoridad. Vos, como sujeto, como estudiante, como experimentador, como científico. Entonces, de ese experimento, David, para concluir la pregunta que me hiciste, una de las conclusiones que aparecía en Wikipedia hasta el año 2014-15, y nosotros hicimos la captura y la dejamos ahí, era que la Tierra no se traslada, porque no hay viento de arrastre. Por lo tanto, vos podés decir, ok, si de ese experimento yo lo hice y no se traslada, tenemos un quilombo, pero el éter sigue existiendo. No, se cargaron al éter para sostener que la Tierra se traslada y empezaron con unas matemáticas muy divertidas, como decía el propio Tesla, que era un mendigo vestido de púrpura, para poder justificar, y eso se puede hacer. ¿Por qué? Y muy simple, porque si la matemática es un lenguaje, yo puedo agregar un lenguaje y una concepción constantemente para justificar el modelo. Este es el problema, esa es la frase, la tesis de Duhem Kim. Dada la suficiente imaginación, cualquier teoría consistente, dice, puede ser constantemente salvada de refutación por medio, ¿sí?, de un esquema que la contiene.
Es decir, yo agrego un concepto dentro del propio esquema que lo contiene y lo refuto. No, el mejor ejemplo lo tenemos en el 2020. No, asintomático. ¿Entendés? Eso es agregar un concepto, una definición. No, el éter ahora es así en realidad. Listo, eso es una salvación. Una salvada del propio modelo. No. Como yo veo que hay una anomalía ahí, tiene que haber energía que yo no sé qué es, pero yo le voy a poner ese nombre. Claro, se inventan cualquier cosa. Pero no digo que está mal. El tema es tener que decirlo, pápaga. Y no lo dicen como que eso es una hipótesis. Y la gente cree que eso es la verdad. Ese es el problema. No expresan su cosmovisión y su religión. Porque si para vos es una religión dogmática lo que salga de la academia, es como yo hice ayer el directo. Ya estaba el chat lleno de comentarios diciendo, Daniel Mar que no sabe nada de la Biblia. Imagínate a mí, yo la transité de una manera que te podría decir que hasta me peleé con mi familia. Y no, flaco, el tema es que vos, no, es que la mente de Dios, ¿ves que es lo mismo? O sea, no lo vas a entender, es la mente de Dios. Cuando alguien viene cuestionando dentro de un esquema, siempre aparece una respuesta para justificar. De ahí una frase que alguna vez acuñamos con el doctor Mate, donde decimos que el dormido justifica sus actos, pero el despierto actúa con justicia. Eso es. ¿Entendés? El dormido se va justificando, necesita hacerlo, pero el otro actúa a riesgo de estar equivocado, no calienta si estoy equivocado. Pues claro que podemos haber estado equivocados 10 años. Ahora, después de 10 años, y ver que el de enfrente es el mismo sujeto que explica lo mismo y que se contenta con la misma respuesta que se quiere dar a su mismo, como la refracción, no, porque ustedes no saben nada, o todas estas expresiones que hacen. Ok, seguí. Nunca les enseñaron, parece, a estos muchachos, que lo peor que puedes hacer es menospreciar, ningunear y rebajar a un rival. Claro, hermano, totalmente. Sí, bueno, al final, yo cada vez que digo la gente que nos insulta, trata de ofender, ¿no? Digo, esa es la conciencia de ese ser, que entiende hasta donde su conciencia le da, ¿no? Igual entendiendo tal vez la conciencia como el entender algo, el darse cuenta, ¿no? Podría ser, al final la conciencia es algo muy, muy complicado, pero al final creo que esta gente, pues precisamente al no tener conciencia, pues no se dan cuenta de eso. Están muy limitados, ¿no? Dani, igual ya, qué rápido se pasa el tiempo, hermano. Yo digo ya que más o menos una hora, creo que hasta llevamos más de una hora, ¿no? Pero hermano, mira, una última pregunta que tenía otras ahí para hacerte, pero bueno. Dale, después hacemos una segunda parte sin problema. Así no se hace tan largo. Gracias, hermano. Mira, ¿qué crees tú que puede hacer falta? Bueno, que al final creo yo que ya no hace falta. Me parece que ya la gente que ha caminado este camino, ¿no? Se ha dado cuenta que el modelo holocéntrico es un total disparate y que precisamente está implantado para el control de la humanidad, creo yo, ¿no? Porque al final el poder ya lo tienen, pero es no perder el poder, no perder el control, ¿no? Y precisamente uno de los fundamentos básicos que tienen es pues seguir manteniendo el pensamiento de una bola en el sistema solar y así. Creo yo que si lo entendemos así, ya no hace falta seguir como poniendo argumentos sobre la mesa del lado del terraplanismo, pero más allá de las observaciones a larga distancia, más allá de los experimentos que han hecho los chicos de Arflat, ¿cuál crees tú que podría ser otro argumento de peso que falta para poner encima sobre la mesa de nuestro lado, del lado del terraplanismo? ¿Qué dirías que falta? No, es que yo lo que puedo llegar a decirte es lo siguiente. Cuando esto crezca cada vez más y más, lo que va a hacer falta es orden. Porque la gente va a demandar la respuesta. Y eso es para siempre. Siempre va a ser así. La gente va a demandar respuesta. Entonces vos lo que tenés que tener es ese orden para poder dar respuestas a todas las preguntas que va a hacer la gente. Eso es lo que falta. El resto,
Se va dando, ahora los muchachos van a presentar unos experimentos que no están ni en la imaginación de nadie, porque ¿qué pensarías vos, David, si tuviéramos a, dame 15 academias, nada más 15 facultades que estuvieran pensando experimentos para ver cómo hacer para demostrar la curvatura? ¿Sabés los experimentos que se les ocurriría? ¿Sabés las ideas que saldrían? Muchísimas, ¿entendés? Porque uno está sesgado y si uno tuviera tiempo y tener gente que está pensando cómo hacer, para refutar o para confirmar, no importa. ¿Sabes la cantidad de ideas que saldrían? Porque la plomada es una idea de los muchachos. A nadie se le ocurrió nunca, jamás, porque yo, como ya está demostrado, ¿cuántas experimentaciones, ideas, hipótesis aparecerían si yo tuviera 15, 20 academias que estuvieran pensando cómo hacer, incluso para refutar al terraplanista? Pero si la postura es siempre, no, yo no quiero hablar porque soy un ignorante, y no va a pasar. Entonces, fíjate vos que respecto a esa argumentación, podría pasar, podría haber, hay que dejarlo abierto, siempre hay mejores, siempre hay posibilidades, siempre hay nuevos conceptos, nuevas ideas. De hecho, el FLAT lo hace justamente, por eso se armó la FLAT Giro, que alguien lo puede venir a refutar de acá, de allá, o la plomada. Fíjate, la FLAT Giro es el que sale de un avión, entonces hay que ver si con los ejes X y Z se evidencia la curvatura, debería haberse un arco de eje entre los dos, se programan dos teléfonos, bueno, no importa, ahí eso después se va a presentar, tiene algunas refutaciones interesantes, está muy bien, porque hay cosas que fallan, de hecho de eso se trata la ciencia. Ahora, ¿cuánto? Yo siempre me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuánto, en vez de que estén pensando a ver cómo hacer para explicar la enana número no sé cuántos millones de años luz, los tipos los tenés pensando cómo hacer para... Yo prefiero, los quiero que estén pensando cómo hacer para refutar las terroristas, pero desde la Tierra. Eso estaría bueno. Y eso estaría buenísimo, ¿sabes por qué? Para que se termine algunas veces esta discusión. Pero como los tipos se evaden. Pero si es tan sencillo esto. ¿Por qué no? Ya con este experimento ya está. Y ahí está el tema. Ellos cuando les conviene usan el modo Telontores. Che, pero vamos a hacerlo. Y no, falla 2 o 3 veces. Entonces no es válido este experimento. Ni este. Incluso el nuestro, nadie dice. Simplemente uno hace una hipótesis y te dice acá está esto, acá está el otro. Porque quien afirma es el otro. Más nuestra postura siempre es la Tierra está estacionaria y es plana, como la percibís. Que alguien demuestre lo contrario. No podés tomar esa postura. ¿Cómo que no? Si Michelson y Morley dijeron que la Tierra se trasladaba y que el éter existe para hacer el experimento. Entonces déjame a mí afirmarme desde una premisa, desde un axioma, y ya está. Y de ahí zarpar, de ahí, vos que estás parado en un lugar, ese es tu sistema inercial. Y todo el mundo está en la Tierra, muchachos. Todo bien, pero nada. Salvo cuando tira un globo y de repente no aparece en la estrella y no hay explicación, porque antes era el obturador, porque de repente la cámara de luz y de repente fueron y hacen del famoso turismo espacial que llegan a los 80 kilómetros, 100, y no ven nada, no están en la estrella. Entonces no era el obturador, no los ven los seres humanos. ¿Y qué carajo hacemos con eso? ¿Cómo respondés? Entonces, ¿cuántos tipos? Eso sería buenísimo. Eso es quizás un desafío. Pero lo tienen que hacer ellos porque no tenemos el mismo presupuesto. Claro. Pero pienso que en realidad el gran desafío de un movimiento es ordenarse. ¿Por qué? Porque ¿por qué la cosmovisión imperante gobierna? Porque sean verdaderas o no, le dio respuesta a todas las preguntas que se hace la humanidad. Sean verdaderas o no, da respuesta a todo. ¿Qué pasa? Uno, como es un cuestionador genuino, hay respuestas que dicen, no la sé esta. No la sabe, entonces todo lo que decís es falso. Esa es una actitud infantil, ¿viste? Porque cuando te dicen, no, yo no sé esto, entonces no te creo. ¿No, flaco? Bueno, esa gente no va a dejar de existir nunca. Eso es lo que se llaman las masas. Entonces, ¿qué va a necesitar el movimiento para seguir sosteniéndose y avanzando? Orden. ¿Por qué? Porque llegado el tiempo necesario, hay que brindar las respuestas que el mundo va a preguntar. Y hay que tenerlas a la mano. Todas. Eso es una cosmovisión. Yo las tengo todas. El checklist está hecho. Cada vez uno va cerrando y quedan algunas que otras, porque no son todas. No quiere decir que todas las del checklist son verdad, pero son las posturas que uno adopta. Uno está parado en un lugar. Uno es un observador mirando el fenómeno desde un lugar.
Uno no es nadie. Por eso se dice siempre que ese observador condiciona el fenómeno. De ahí el famoso, ¿te acordás? Cilindro y círculo, ¿no? El famoso cilindro que te mirás de un lado, ves un círculo, y del otro lado ves un rectángulo. Ok, estás parado en un lugar, ¿ves? Vos, el tema es si ese observador que está parado en un lugar mirando dice lo que ve. O básicamente quiere ver lo que ya pensó antes. Entonces dice eso. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Yo subí un avión y vi la curvatura. No, señor, con sus cálculos no la puede ver. Entonces la gente dice lo que quiere ver, no lo que ve. Lo que quiere ver. ¿Entendés? Y eso pasa mucho con el fenómeno. Bueno, eso es lo importante para nosotros. Nuestro gran desafío es el orden. Ordenarnos. Y eso se hace a través de la política. Pero no la política partidaria, desde el paradigma. ¿Sí? Vos si no le das respuesta a los 4 paradigmas imperantes, que es la política, la religión, la ciencia y la economía, no vas a ningún lado como movimiento. Lo tenés que hacer. A mí me gusta eso, está buenísimo. No, no sé si está bueno, pero lo tenés que hacer. ¿Entendés? Esa es la discusión. Che, a mí me gusta estar analizando y teniendo que justificarme todo el tiempo y toda la gente me pregunta, entonces, a ver, explícame vos que sos terraplanista. No, no me gusta que estén todo el día rompiendo los huevos como si yo fuera la Wikipedia de ellos, ¿viste? Para decir, vos que sabés, a ver, explícame, como si yo fuera un servidor, un sirviente, y unos tipos ahí sentados, ¿viste? Como si fueran millonarios, diciendo, a ver, ¿qué pasa este boludo? A ver si me convence. Porque así es la actitud de mucha gente. Sí. Uno tiene una actitud muchas veces servidora y decir, bueno, mirá, yo te explico mi cosmovisión de acá, pero hay veces que no tiene ganas. Entonces lo importante acá es tener esa postura, dar las respuestas necesarias y accionar. Porque eso es lo que el sistema teme, que haya gente que se ordene. Porque orden significa cosmos, o viceversa. Muy bien. Pues Dani Márquez, hermano, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, charlando un poquito y compartiendo un poquito de todo tu conocimiento y sabiduría. Realmente hay muchas otras cositas que me gustaría preguntarte, pero pues gracias igual por ya de antemano aceptar una segunda invitación. La segunda, no hay problema. Y Dani, agradecerte aquí, hermano, porque de verdad que ustedes me han abierto como otra nueva forma realmente de ver la vida y realmente para mí sí que un gran aplauso para ustedes porque ustedes son los que se llevan públicamente, ¿no? Digo, más el marrón de las ofensas, de las críticas, de todo, porque ustedes son esos referentes que llevan, pues al menos creo, este movimiento en sus hombros, ¿no? Y nada, gracias a ustedes, pues muchos de nosotros hemos despertado, si se puede decir así. Así que Dani, te mando un fuerte abrazo desde México, muchísimas gracias y nos vemos pues en alguna otra ocasión. Dale, loco, gracias a vos por la invitación y nos vemos la próxima. Un saludo a la gente. Hasta luego, Dani, gracias.